¿Cómo dejar de lado la vergüenza al hablar en público? Hoy día vamos a estar hablando de eso con Enrique. ¿Cómo están? Hola, hola. Vamos a esperar que empiece a entrar la gente, que entre nuestro invitado. Yo, como buena anfitriona, tengo siempre una libretita y un lápiz para ir anotando las preguntas que me surjan y así, o algo que me llame la atención, y así lo voy anotando. Y entonces mientras Enrique habla, yo no estoy pensando en que no se me olvide mi pregunta, sino que, como la anoté, libero mi mente y luego la leo y le pregunto. ¿Ya? Como un tip que pueden usar para reuniones, etc. Hola Andrés, hola Yasna, ¿qué tal? Buena, ahí se unió Enrique. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Buenísimo. Enrique, ¿puedes como quizás pedirme entrar? Porque no sé cómo se hace. Voy a fijar el comentario mientras tanto. Dejar de lado la vergüenza al hablar en público. Ahí está. Caro, amiguita, ¿cómo estás? Linda amiga. Vamos a fijar el comentario. Gonzo, ¿harás un like? Sí, pues vale, vamos a hacer un live con Enrique. Vamos a hablar sobre la vergüenza al hablar en público. Así que para que se queden. Hola, Vale. Ahí se conectó una amiga desde Roma. Cáchense. Ahí está Enrique. Súper. Ahí sí. Hola, Katy. Bueno, Enrique. Qué gusto Hola, tenerte por Consu. acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, pues Bien. súper. Motivada con el live. ¿Tú? Bien, pues súper bien. Volviendo a la plaza con mi hijo menor que está ahí atrás. Ah, Sí, pues. Sí, capaz que se prenda ahí y nos quiera acompañar después. No, nunca sabe. ya, pues, No, nunca sabe. feliz. Tiene Es 6 años. como la tele en vivo, ¿viste? Que pasan cosas. Sí, pues. Sí, pues, está Esto es bien. lo mismo. Sí, sí. Sí, es verdad. La vergüenza. Oye, Enrique. ¿Mm? Oye, espérate, antes de conversar, me gustaría contar un poquito por qué invité a Enrique y no a otra persona. Enrique sacó unos podcasts que yo te dije que estaban de lujo, me encantaron. Escúchenlos, ya, por favor. Y caché que el tercer capítulo se va a tratar de la vergüenza, la culpa y el miedo. Y yo dije, yo quiero hablar de eso en mi cuenta, antes de que tú saques el tercer capítulo. Por eso invité a Enrique, porque me parece, como dices tú, que tenéis huevos para dar tu opinión. Creo que eso es súper relevante. Bien. Bueno, gracias por eso. La gente, Mira, te digo, te confieso algo. Dos cosas le puedo confesar. Lo primero es que ya, el tercer capítulo iba a salir este lunes porque lancé el podcast hace 2 lunes atrás. El podcast se llama yo lo Espíritu estoy viendo. Indomable. Lo pueden encontrar en el Spotify y en otras plataformas, pero lo buscan y van a encontrar al tiro. En la portada salgo yo gritando, entonces van a cachar al tiro que soy yo. Eh, y el episodio del miedo, lo primero que quiero confesar es que no salió el tercer capítulo esta semana, porque por distintos temas del fin de semana lo programé mal. Entonces al final va a salir ahora probablemente mañana o el viernes incluso. Y va a salir el tercero y el cuarto casi al tiro. El cuarto va a salir el lunes. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que Eso. originalmente no se iba a tratar del miedo, la culpa y la vergüenza, ese era un capítulo que venía después. Pero, dado tu invitación y esta invitación, lo voy a adelantar. Y entonces va a salir ese capítulo, No. mierda. ¿Cachai? Ya, eso. Oye, Enrique. No, eran dos cosas. Iba a decir dos cosas. Y La quería que primera te presentaras. es que me equivoqué y programé mal el capítulo, por lo tanto no salió a tiempo. Y la segunda Ya, es que no iba a hablar de este tema en este capítulo, pero sí voy a hablar. ¿Cachai? ya, maravilla. Confesión hecha. Oye, ¿quién es Enrique Allende? Para la gente que no te conoce.
¿Quién soy? Es que desde mi camino personal he explorado esa pregunta, entonces mi, resp mi respuesta es un poco loca. Pues. Mi respuesta es, yo soy mi capacidad de observarme y observar mi existencia desde el no espacio-tiempo. Pero es una respuesta filosófica, chamánica, profunda, entonces suena un poco para mucha gente. Pero ¿quiénes somos? Cuando nosotros nos convertimos en humanos, se desarrolló un poquito más nuestro neocórtex y nos regaló la conexión con la conciencia. La conciencia es nuestra capacidad de darnos cuenta de que existimos. Si se fijan, los animales están en comunicación y en conjunción perfecta con la naturaleza y entre ellos y con la otra especie, pero nunca se preguntan de qué soy capaz, nunca se preguntan hasta dónde soy capaz de llegar y nunca se preguntan si yo soy capaz de crear, quién me creó a mí. ¿Ok? Y por lo tanto, por eso somos la única especie que busca a su creador. ¿Cachai? Porque nos damos cuenta que somos este fractal de creación en el que nosotros creamos y cresta, que nos creó a nosotros. De ahí viene esa respuesta, es como una media larga, pero la gracia del ser humano es esa conciencia de ser algo, de ser, no solo de existir como parte de un colectivo, sino que también de ser un individuo, algo. Y eso tiene que ver con la vergüenza, fíjate. Oye, espérate, voy a cambiarte la pregunta entonces. Bueno. Está buena tu respuesta, pero creo que quiero saber mejor, o bueno, yo sé, en verdad, que le cuentas a la gente como ¿a qué les ayudas a las personas? Una pregunta específica. Hoy día, en esta etapa de mi vida, 2021 y sobre todo 2022, le estoy ayudando a las personas a entender cómo nos comportamos los seres humanos, cómo gobernar nuestras emociones, nuestras creencias, nuestra mentalidad, nuestros hábitos, nuestras rutinas, todo eso que va desde la base emocional y energética hasta nuestros hábitos y rutinas. ¿Para qué? Para algo muy sencillo, para que la gente haga lo que quiera hacer en la vida. ¿Cachai? Estamos condicionados por una sociedad que nos llena, todos estamos condicionados por una sociedad que nos llena de reglas, que nos llena del mensaje de no tienes que ser tú, sino que tienes que ser lo que nosotros te digamos que tienes que ser, bajo ciertas reglas. Hoy día trabajo en dos cosas. Uno, que es lo que estuve trabajando desde el año pasado, hago muchos programas de mentoría y de coaching, en general para altos ejecutivos que tienen 40, 50 años, pero que quieren cambiar las reglas. Eso es lo primero, que quieren cambiar las reglas. Es como, bueno, me fue bien hasta aquí, tengo una buena carrera, pero estoy aburrido de este modelo, quiero chasconearme o cambiar las reglas, o sea, es que quiero seguir destacándome, quiero seguir creciendo en mi vida, o quiero tener más tiempo para mi familia, para mis hijos, para mi pareja, o quiero seguir creciendo profesionalmente pero con reglas distintas, o quiero encontrar más sentido, más propósito en lo que hago. Ahí hay como tres grandes interrogantes, tres grandes cosas que la gente quiere hacer. O sea, ahí hay un grupo de personas a las que yo ayudo activamente hoy día, a través de programas uno a uno. Y este año, en mi afán de poder tomar esas mismas cosas que yo he aprendido y entrego para más gente, estoy lanzando junto con el podcast. El podcast es como el primer escalón para que la gente entienda cómo pienso, cómo siento y cómo expreso lo que siento. Lo que viene después del podcast, que lo voy a lanzar ahora después de que me vuelva del sur, porque voy a ir a Niebla una semana con mis hijos, va a ser un grupo de coaching que se llama el Grupo Indomables. Lo vamos a lanzar última semana de febrero, primera de marzo. ¿Qué es lo que es el Grupo Indomables? Es un grupo de coaching y de mentoría semanal, grupal, nos vamos a juntar todos los días y ya decidí que va a ser a la hora de las noticias, para que la gente que todavía ve esa basura que dan en las noticias, deje de verlo. Así que lo vamos a hacer a las 9 de la noche de Chile, probablemente los martes, los miércoles, toda la semana, cosa que la gente en vez de contaminarse con basura, aprenda cosas para crecer en su vida. ¿Sobre qué? Sobre emociones, sobre energía, sobre creencias, sobre mentalidad, sobre performance, sobre hábitos de élite, sobre rutinas de élite, porque al final mi camino con es estar integrando todo lo que yo aprendí siendo ingeniero, trabajando en empresas grandes, 12 años, con mucha gente a cargo y con muchos grandes porrazos de liderazgo, ¿cachai? Porque uno puede decir que la hizo bien, pero hice cosas bien, pero hice 1000 cosas súper mal. Entonces, todo ese aprendizaje es una cosa, otro es todo lo que yo aprendiendo como de comportamiento, de neurociencia, de programación mental, de PNL, un montón de cosas, aplicado al bienestar, a la salud, a la performance, y otra cosa es todo mi camino, formación chamánica, de técnicas ancestrales, de sanación y otras cosas. Entonces, hoy día agarro mi camino, entiendo qué es lo que me sirve, qué es lo que le puede servir a otras personas, y eso se lo entrego a otras personas. Y en el grupo de coaching vamos a hablar de eso, de temas de liderazgo, de temas de creencias, de mentalidad, de un montón de cosas, pero aplicado sin basura, porque uno ve un montón de gente que está en la empresa y dice, puta, otro curso de liderazgo más,
hay puras cuestiones que a la gente en realidad no le sirven mucho. Sí. Bueno, por algo no le sirven, por algo. Si al final lo mío tiene que ver con aplicación real y eso. Y la única cosa que tuve que superar en el camino para poder hacer estas cosas que estoy haciendo, en la que yo soy el único que pone las reglas para mi vida, es la vergüenza de no ser yo, fíjate. Por la vergüenza de ser yo. Por eso me resuena tanto esto de la vergüenza, junto con otras emociones. Por eso. Oye, Enrique, podría hacerte una como para tu grupo de coaching, una a la hora del matinal y otra a las noticias de la noche. Oye, acá hay un fan, mira, Chelito Tesiu. Hola, saludos desde México. Un privilegio escuchar a Enrique Allende, un ser pleno de luz. Bendiciones infinitas. Lindo. Mucha gratitud, muchas gracias. ¿Y qué es para ti la vergüenza? La vergüenza. Mira, hace un par de años yo descubrí el trabajo de dos autores de hace 30, 40, 50 años atrás, gracias al trabajo de un amigo mío chileno, fíjate. Descubrí el trabajo del doctor David Hawkins y el trabajo de Esther Hicks, canalizando a Abraham Hicks. Trabajo sobre algo que llamamos la escala emocional, ¿ok? Según su descubrimiento, que mi buen amigo Cristian Baeza consolidó en un solo modelo, las emociones son como temperaturas en un termómetro, ¿ok? Están todas juntitas una detrás de la otra. Y hay ciertas emociones que son más expansivas, como la paz, o la gratitud, o el gozo, o la euforia incluso, la iluminación total, que están, comillas, más arriba en ese termómetro, en esa escala emocional. Y hay otras, y en particular tres, que están bien abajo en esa escala emocional, que son el miedo, la culpa y la vergüenza. ¿Ok? ¿Qué significa que estén arraigadas? ¿Cómo? Las tenemos como muy arraigadas socialmente. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante. Porque mira, cuando uno mira alrededor, para algunos de nosotros el mundo se está volviendo loco. Para la mayoría de la gente, el mundo está perfecto como que nos sobreprotejan y que nos cuenten todo lo que está mal y que no nos dejen hacer nada en la vida, a uno lo interpreta como quiera, porque tiene que llegar un superhéroe a salvarte y tú no puedes fallarle al de al lado y si tú haces cualquier cosa, tú... Mira, fíjate, entonces, para los que creemos que el mundo está volviendo loco, creemos en eso porque nos dimos cuenta que el ser humano tiene un gran poder y ese poder es hacernos cargo de nosotros mismos, hacernos cargo de nuestro bienestar, hacernos cargo de nuestra salud, bueno, hacernos cargo de que nos vaya bien en la vida, no porque dependa solo de nosotros, sino porque el principio depende 100% de nosotros. ¿Cachai? Si nosotros no nos movemos en nada, no cambia nada. Si nosotros no cambiamos, de verdad nada cambia. Entonces, hay tres emociones a través de las cuales, y esto por supuesto que no es coincidencia, nos controlan y nos mantienen a raya, adentro del corral. El miedo, la culpa y la vergüenza. ¿Qué es lo que han ocupado los gobiernos y las religiones desde que tenemos memoria para controlarnos? El miedo. Primero, tenemos infinitos ejemplos. Ahora con la pandemia yo no digo que tenga un problema con el COVID o no, que exista o que no exista, da lo mismo, no importa mi opinión. Los que me conocen saben cuál es mi opinión. Lo que importa es cómo nos han mantenido a raya, a través del miedo. ¿Y cómo nos han mantenido a raya? A través de la culpa. Oye, si tú, no sé, no usas mascarilla, vaya a contagiar y vas a morir todo. Eso no es sano, eso no es sano, no es sano. ¿Ok? Y a través de la vergüenza. ¿Ok? Si alguien actúa distinto a la masa, ¿qué es lo que hacen? ¿Te escuchan? ¿Te celebran por ser distinto a la masa? No. Te castigan por ser distinto a la masa. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que le da vergüenza? Desde que somos chicos. Desde siempre. No tenemos para qué recurrir solo a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy día. Oye, el miedo y la vergüenza, ¿para ti cuál es la diferencia? Para mí se parecen un montón. Yo siento que el miedo es... son dos tipos de miedo. El miedo como en genérico, que puede ser el miedo a las arañas, el miedo a un ruido fuerte, el miedo a cualquier cosa, es el miedo a que algo que viene de afuera te dañe. Y dañe tu posibilidad de sobrevivir, porque todas estas emociones más instintivas tienen una sola función, que en las partes más ancestrales de nosotros, de nuestro cerebro, de nuestra programación, nos ayudan a sobrevivir. Si al final, gran parte de lo que hacemos, lo hacemos para sobrevivir. ¿Cachai? Entonces, cuando se activa nuestro sistema de alerta, que es nuestro sistema nervioso simpático, se activa de tres maneras. O nos bloqueamos,
o nos dan ganas de salir corriendo, o nos metemos a pelear. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces el miedo es una emoción que es maravillosa porque, para que dejemos de pelear con el miedo, porque sin el miedo no habríamos sobrevivido, pues, ¿cachai? Pero es eso, es el peligro de algo externo dañándote a ti. Y la vergüenza y que tiene que ver con un miedo ancestral, que es el miedo al rechazo. Es algo que ocurre cuando tú haces algo y tu tribu, o a la tribu a la que crees que pertenece, te excluye o potencialmente te excluye. Si yo hago algo que no le gusta a la tribu, o con lo que la tribu no está de acuerdo, la tribu me excluye. ¿Y qué pasa si me excluye? ¿Qué pasa si me excluía la tribu hace 10.000 años atrás y vivíamos en una cueva todos juntos, alrededor del mismo fuego, todos comíamos de la casa, ¿cierto? ¿Qué pasa si te excluían? Podía haber una tormenta y tú dormías allá afuera de la cueva porque te habían echado, ¿cierto? Podía venir un tigre de diente de sable, un león de la montaña y te comía, porque ya estás solo, no tenías gente para pelear contigo, ¿cierto? Entonces, o podía venir otra tribu, te capturaban, te esclavizaban, no te mataban, te comían. Entonces, antaño, el rechazo significaba muerte. ¿Ok? Decenas de miles de años atrás, el rechazo significaba muerte. Y entonces en algún momento de nuestra niñez, camino a nuestra adolescencia, se activa ese miedo. Pero no se activa cuando somos chicos, pues, porque cuando somos chicos, corremos, saltamos, jugamos, expresamos nuestras emociones, nos desbordamos, somos para afuera, somos como una manguera de bomberos a veces. Porque, ¿sí? Perdón, hablando de la vergüenza y de los niños, si te fijáis, los niños aprenden la vergüenza como una cierta edad, no es algo innato del ser humano. Claro, pues ahí es donde se activa eso, cuando tú te das cuenta que tus papás son perfectos y que, o sea, uno crece con cierta certeza, que es que las personas que nos crían tienen la razón. Pueden ser personas súper disfuncionales, pero somos niños, entonces no funcionamos como adultos en miniatura, somos niños que no sabemos enjuiciar a esas personas, discriminar si está bien o está mal lo que nos están enseñando. Lo que nos enseñan es, entonces si esa persona nos dice no corra, no juegue, no salte, chucha, no cante, no llore, nos está diciendo no sea, y no lo hace de malo, pero nosotros somos a través de eso cuando somos chicos. Aprendemos con algo que existe en nuestro sistema límbico, que son nuestras neuronas de espejo, aprendemos viendo a los demás, ¿cachai? Y además aprendemos que tenemos que recibir la aprobación de esas personas que nos quieren y que nos aman y que nos cuidan, porque esas personas son perfectas, son superhéroes que tienen una capa. Entonces, si nosotros no hacemos lo que esas personas nos están diciendo, estamos fallando, corremos peligro, somos los malos. Si te fijas, hay muchos papás que hacen sentir culpable a los niños. Sí, ya, pues entonces, ahí es donde se forja esta vergüenza, que es como un mecanismo para cuidar tu pertenencia a una tribu a través de no ser tú, o de no expresarte. Y eso es tremendamente peligroso, sobre todo por el mundo en el que vivimos hoy día. Mira, aquí hay gente que dice, te suprimen, te excluyen, mueres. Mira vos, fíjate, y eso es todo lo que nos han enseñado. Y desde el amor... Igual es loco porque, claro, es como que debes ser otra persona para no morir afuera de la cueva, pero al final, ¿cómo haces que eso sea sostenible en el tiempo? ¿Cachai? Porque la esencia no es algo que podáis suprimir infinitamente. O quizás sí te enfermáis, no tengo idea. Y también te mueres. Eso es lo doloroso, pues. El 90% de la gente lo suprime hasta el día en que se muere. Y cuando se muere, tú vayas a su tumba, ¿y qué es lo que dice su epitafio, Consu? Nació, creció, envejeció, se enfermó y se murió. Y mira, hay 50 millones de tumbas para el lado y todas dicen lo mismo. ¿O no? Y cuando estaban en vida, las personas se vestían iguales, hablaban iguales, encontraban una tribu que les satisfacía y se quedaban en esa tribu, y nunca se preguntaban lo que realmente querían. ¿Cachai? Y entonces algunos encontraban, algunos de adentro tenían un llamado bueno, yo soy algo más que esto.
pero no tenían o el consejo o la fuerza o la persona que le gritara al frente y que los amarreara para decirle, flaco, atrévete a ser tú, no está mal. ¿Qué es lo que te va a pasar? Que te van a echar de esta tribu, o los vas a mandar a la mierda tú, pero adivina que vas a encontrar otras tribus, weón. Puta, y esas tribus van a resonar contigo y van a encontrar que lo que estás haciendo es la raja y van a querer amplificarlo y tú te vas a poder amplificar con ellos. Eso es. Pero la mayoría de la gente le tiene miedo a salir de ahí, no porque sea mala, sino porque estamos criados desde allí, po. Estamos criados como, oye, vaya a perder a tu amigo, vaya a perder a tu pareja, vaya a perder a tu familia, nadie te va a querer así como eres. ¿Cuántas veces nos dicen eso? Ay, es que tú eres malo, ¿cachai? Personas disfuncionales nos están tratando de enseñar que somos malos. ¿Por qué? Por ser, mira, da lo mismo como seamos, porque en el fondo no atacan el cómo somos, atacan el cómo no somos. O sea, lo que les preocupa es que no seamos iguales al resto. Y eso es lo que les incomoda. Eso es lo que les incomoda, ¿cachai? Las personas, el grueso de las personas, este 90-95%, se convierten en mecanismos inconscientes de control de un egregor, de un inconsciente colectivo que quiere que sean todos iguales. ¿Te fijáis? ¿De dónde viene eso? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las capas? ¿Cómo se define? Da lo mismo. Pero el efecto de todo eso que se construye es que todos tenemos que ser igualitos. Por eso se habla de los rebaños, de las ovejas. Porque la oveja no piensa, la oveja sigue al que está adelante. Y si el de adelante la lleva al desfiladero, no es problema. Primero, porque el de adelante es la autoridad que se lo dice. Y segundo, porque cuando esa oveja mira para el lado, la oveja del lado se está moviendo para el mismo lado. Así que está bien. ¿Te fijáis? ¿Y quiénes son los que hacen la diferencia? Sí. Las grandes figuras de la historia en su tiempo eran locos. O sea, Jesús incluso. Sí, pues bueno. Está la historia antes y después de él. Y hay mucha gente que lo encontraba que estaba loco. Jesús era mira, acá dicen, el gran rebelde, pues. Acá dicen, sí, crack, Jesús. De verdad. Por eso muchos se deprimen todo el rato. Acá, mira, J. Morales dice, ¿eso causa las depresiones y desequilibrios? Yo podría responder eso desde una mirada más amplia, que tiene que ver con mi propio camino energético, terapéutico. Muchas depresiones, y puede que los psicólogos no estén de acuerdo, pero ábranse un poco. Nosotros tenemos un campo energético que es como un campo de fuerza, ¿ok? Un campo áurico. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tenemos suficiente nivel de dolor, porque tenemos suficiente trauma, o hemos vivido suficiente tiempo estando lejos de lo que vinimos a hacer, por decirlo de alguna manera, o muy dañados, ese campo se fragmenta y ese campo se abre. Y hay formas de vida de muchos planos distintos que no somos capaces de ver o de percibir la mayoría de las personas que se meten por allí porque se alimentan de algo. Muchas veces ese algo es la energía de los seres humanos que son inconscientes de su presencia. ¿Ok? Entonces, en el extremo esas depresiones son intrusiones de seres o cosas de otros planos. ¿Ok? Por eso hay gente que está normal y de repente, ¡fum!, se da al carajo. Y da lo mismo, y si hay psiquiatras presentes, no se enojen, da lo mismo la cantidad de pastillas que le metan a la gente. Solo la enferman más, porque lo que se hace a través de las pastillas es desconectar a las personas de su esencia, no conectarlas. ¿Ok? Desconectar. No digo que esté mal, pero no puede ser la única salida. ¿Ok? Si me duele la cabeza, me va a tomar un paracetamol, pero lo importante es que entienda de dónde viene ese dolor de cabeza, porque el paracetamol no es la solución a nada. ¿Sí? Bueno, entonces, con la depresión ocurre lo mismo. A veces estamos en estos grupos de personas con los que simplemente no resonamos y tenemos que vivir una vida en personaje, ¿cachai? Y entonces empezamos a actuar como un personaje, actuar como un personaje, actuar como un personaje, y muchas de las cosas que uno ve tienen que ver con dos cosas. Una, que sí, las personas pueden terminar con síntomas de depresión porque se rechazan a sí mismas. Se disociando, es como, quiero ser de una manera, pero sé que tengo que ser de esta otra, ¿para qué? Para poder sobrevivir. Eso te destruye por completo, te separa de tu esencia. Y fíjate que a mucha gente, sobre todo que en su trabajo tiene que armar un personaje, esa gente únicamente se enferma con enfermedades autoinmunes. Porque la enfermedad autoinmune es el cuerpo atacándose a sí mismo. Entonces hay una parte de ti que dice, ¿quién es este weón? ¿Cachai? Como weón, ¿quién eres, weón? Y se ataca, lo que es muy, muy decidor de cuál es el origen de esa enfermedad. ¿Ven? Ahí salió Santiago, pero no quiere entrar. ¿Cachai? Bueno. Hola, Santiago.
No, se escondió. ¿Cachai? Que es súper loco lo que estáis hablando porque, por ejemplo, bueno, yo soy actriz, para las personas que no saben, y en teatro se ve, cuando tú estás grabando, en cámara se ve cuando estás actuando. Sí. Y en teatro, y en cámara sobre todo, se valora mucho lo que tú eres. Porque tú solamente eres tú, y el director te elige por lo que tú transmites. Por lo que tú ¿cachai? eres capaz de transmitir, por supuesto. Sí. Entonces es cuático porque cuando estás actuando de algo que tú no eres, en la cámara se ve horrible, porque es poco creíble cuando te sales de tu esencia. Eso que acabé de decir es maravilloso, porque es un mensaje para todos los que no somos actores, pero que creemos que la mejor manera de vivir una vida segura es actuando un personaje constante. Claro. ¿Cachai? De hecho, el teatro no es actuar, esa es la idea. Sí, mira, yo sé que los que nos están viendo o escuchando, muchos son terapeutas, o puede haber actrices, actores como tú, puede haber psicólogos, psicólogas, gente que esté tratando de ayudar a otros y que esté buscando cuál es su voz, ¿ok? Les tengo que decir esto. Lo primero es que lo que ustedes tienen para entregar no es para todos, por lo tanto no traten de hablarle a todos. Segundo, y esto es lo más importante, sean ustedes. La gente los va a contratar, la gente va a hacer clic con ustedes cuando ustedes le gusten. Bueno, cuando uno vive un personaje, cuando uno dice, a ver cómo lo está haciendo el de al lado habla así, se pone una camisa de este color y entonces habla así, y esa persona, ya, entonces yo tengo que hacerlo igual para que me funcione, bueno, porque este weón la está rompiendo y tiene más seguidores y la mierda. Y uno habla así, y no mueve a nadie, ni siquiera a uno mismo. ¿Cierto? Cuando las personas empezamos a conectar, a mis ejecutivos del programa Invencible, que son como en el 1 a 1, los saco a todos por LinkedIn. Nadie a través de Instagram, porque lo que busco acá es hacer el grupo de coaching y el podcast, ¿cachai? Pero en LinkedIn, una red súper... Escucha el podcast. LinkedIn es una red súper de gente que vive en personajes, muchas de ellas. Pero muchas tienen el bichito de salir de ese personaje, en distintos niveles profesionales. Hay gente que está empezando, gente independiente, gente súper senior. Yo trabajo con gente de 50 y tantos años, y uno dice, esa gente quiere cambiar. Cambia, pues, ni quiere cambiar, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hice yo para poder empezar a conectar con esa gente? ¿Vivir el personaje? No, bueno, lo que hice fue salir del personaje. Yo mismo me metí en el personaje por vergüenza de ser yo. Y hoy día, con su hablo y de repente se me sale un garabato, una palabra, pero porque soy yo, pues, ¿cachai? Ese soy yo. El mismo, si ustedes ven un video mío en LinkedIn, soy el mismo. El mismo tono, todo, bueno, y el mismo lenguaje, todo, ¿cachai? Entonces, alguien pregunta por el podcast, se llama Espíritu Indomable, búsquenlo en Spotify. Ahí soy el mismo, pero en audio también. Ya, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque parte de lo que tenemos que trabajar con la vergüenza tiene que ser darnos cuenta de que el mundo nos necesita porque somos nosotros. El mundo no nos necesita porque somos el Gil del lado, o el que tiene más seguidores, o el psicólogo crack de la weá. El mundo no necesita, chucha, porque somos nosotros. ¿Cachai? Eso que tú eres desde tu niñez, desde tu crianza, desde tus porrazos, desde tus traumas, desde tus valores, desde tu religión, desde el colegio, de lo que estudiaste, de todo, esa suma de cosas, más tu experiencia, todo, esa melcocha de cosas que es única, ese eres tú. Y eso es lo que tú tienes que expresar. Y es cómico porque eso como de... No es otra. Nunca es otra. Eso como de eres único, que es súper cliché, pero es verdad porque nadie tiene la mezcla de tu biografía, tu cuerpo, tu sentir, toda esa mezcla junta nadie la tiene, porque es verdad que eres único. Más allá como de la frase de Facebook, ¿cachai? Es que hay gente que cree que cuando dicen eres único es como que suena como ególatra, ¿cachai? No, pues bueno, si somos únicos. Somos únicos. Por eso a mí me complica tanto cuando hay modelos políticos que dicen, no, aquí no hay individuos, aquí tenemos que ser todos a la fuerza una cosa. Sorry, pero no, sobre mi cadáver. Mientras yo esté vivo voy a estar en la otra vereda de eso. ¿Saben por qué? Porque he descubierto que la felicidad viene de adentro, y esa felicidad viene cuando nosotros nos descubrimos y decidimos conscientemente entregar eso que descubrimos a los demás. No desde el arquetipo del Salvador que quiere como pontificar a todo lo que uno cree. No. Simplemente desde decir, bueno, esto es aquello en lo que yo creo, esto es aquello que yo quiero para el mundo, yo lo encarno, yo lo soy
con cada célula de mi ser, y desde ahí, inevitablemente se irradia. Y cuando se irradia, tú conectas con la gente correcta. Cuando se irradia, no cuando tratas de ser el personaje de alguien más, porque eso vale callampa y media. Eso nunca resulta por las razones correctas. Si yo veo a alguien tratando de parecerse a otro, hay algo en mí, inconscientemente, que dice, acá hay gato encerrado, porque esa persona me transmite ciertas cosas con su lenguaje corporal y ciertas cosas con su mensaje hablado. Y esas cosas. Entonces, inconscientemente el ser humano del frente lo que hace es levantar las barreras y dice, acá hay una posible amenaza porque esta persona no está siendo sincera. Entonces, ¿cuál es la única forma de permear en el que está al frente siendo total y completamente genuino? ¿Qué significa ser total y completamente genuino? Ser tú, entender qué es lo que tienes para entregar, entender a quién le sirve eso y entender cómo quieres comunicarte con aquel a alguien le sirve, para darle forma a eso que quieres entregar. Pero son esas tres cosas nomás, ¿cachai? Pero ¿cuál es la base, cuál es el corazón de todo eso? Entender quién eres tú. Si tú quieres servir a alguien, tienes que servirlo tú, no servirlo haciendo el personaje de alguien más. Que es lo mismo que tú decías cuando tú eres actriz, te contratan por ser tú, entonces lo que tú haces es encarnas ese personaje, pero no eres un envase vacío, eres tú como base que encarna eso. Igual me imagino que te pasa también, me ha pasado con gente que trabaja en organizaciones, está a cargo de equipo y todo, que tienen la creencia de que si son como son ellas, digo ellas porque atiendo más que nada, llegan a mí más que nada mujeres. Bien. Hay muchas chicas que son buenas para la talla, que se ríen, que son así, buena onda, pero cuando entran en ese personaje de jefa de, se ponen serias. Se sienten incómodas. Pero loco, puedes ser una líder buena onda, amorosa, sí, y también poder dar una instrucción. No son excluyentes, ¿cachai? Todas las personas que juegan con un personaje se desgastan y se enferman, porque es inevitable. Sí. Es inevitable. Imagínate el esfuerzo que es para el cerebro tener que recorrer un camino para el que no está bien cableado. ¿Sí? No, somos todos distintos y esa es la gracia, que tenemos talentos distintos, fortalezas distintas, debilidades distintas. O sea, cuando tratáis de ser alguien más, o tratáis de ser este personaje, tu cerebro está constantemente en modo de lucha y eso le hace gastar un montón de energía y ese modo de lucha, para poder tener toda esa energía disponible para esa lucha, inhibe otras cosas que son fundamentales, tu sistema inmunológico, tu sistema de regeneración celular, tu sistema digestivo, ¿cachai? Mira. Sí, sí. Hay una cosa que se llama el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es donde se produce la adrenalina y todo. Y ese eje glandular controla, por un lado, estas tres cosas que te nombré, el sistema digestivo, la regeneración celular, el sistema inmunológico, pero también controla... ¿Cómo se llama? Es un eje que se llama hipotálamo hipofisario adrenal, que termina en las glándulas adrenales. Bien japonés. Eso es muy ñoño, pero lo que importa es para qué sirven estos sistemas. Estos sistemas controlan el sistema normal y el sistema de emergencia, parasimpático y simpático, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en emergencia, apagamos todas las perillitas de nuestros sistemas normales, porque necesitamos el 100% de nuestra energía en luchar, ¿para qué? Para sobrevivir. Si en el fondo cuando tú estás en una lucha en tu pega, tu cerebro interpreta que estás en una lucha con un depredador y te vas a morir. No cachas que tienen temas que son sociales que no nos van a llevar a la muerte. ¿Entiendes? No cachas. Me gustaría como quizás aclarar que obviamente tenemos distintos roles en la vida. Sí. O sea, yo acá no soy igual como soy con mis amigos, con la familia, etcétera. Obviamente. Sí. Pero sigo siendo yo desde distintos lugares, ¿cachai? Claro, pero tú. Sigo siendo yo. Sí, pero uno adopta distintos roles, de hija, de mamá, de amiga. Eso. Y fíjense que en estos 36 minutos que llevamos, hemos hablado poco de la palabra vergüenza, pero todo lo que hemos dicho tiene que ver con la vergüenza. Porque totalmente. La vergüenza es aquello de lo que tenemos que salir. Hay que dejar de poner el foco en la vergüenza. El foco es, la vergüenza es un mecanismo para no ser nosotros, porque creemos que a través de la activación de ese mecanismo nos vamos a salvar y vamos a sobrevivir en esta tribu que se llama sociedad. Pero como dijo la Consul al principio, ¿quiénes son los que hacen la diferencia? Bueno, los locos. Todos los que creemos en Jesús como un maestro, ya sea
como el Hijo de Dios, o como Dios encarnado, o como un maestro metafísico, o como el maestro del amor, o como todas las anteriores, o como un personaje histórico con huevos, weón, con un montón de huevos. Sí. Entendemos que habían ciertas características en su personalidad. Algo que nos quiso enseñar y que desde mi perspectiva la gente entendió muy mal, pero en mi perspectiva lo que importa es que somos capaces de hacer cosas siendo nosotros, y eso requiere huevo. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad quiere? Y perdonen lo expresivo, ¿eh? Mujeres y hombres, pero lo que la sociedad quiere es agarrar tus huevos y estrujarlos, sacarlos del camino. Porque es incómodo para la sociedad que la gente sea distinta. Es incómodo para la sociedad que la gente sea genuina. Siempre te venden un modelo de persona, la persona que hace caso, la persona que no se cuestiona nada, y la persona que se parece a los demás. Bueno, esa es la persona buena, sí, la persona responsable. Esa es. Bueno. Es incómodo pensar distinto, ¿cachai? Y expresarlo. Es incómodo. Porque alguien te va o a agredir o mirar raro. Pero, ¿cachai? Que hay otra cosa que también aprendí del teatro, pero que es como un principio del budismo. Que es, onda, aceptar la experiencia y vivirla. Y esa aceptar la experiencia, obviamente, para la vida, pero también para una escena, porque no todas las escenas son de comedia. Claro. Sea agradable o no. Porque como rehuimos del dolor, nos alejamos de eso, ¿cierto? Incómodo, no quiero el conflicto, no sé qué. Pero por lo menos a mí me sirve como ya, aceptar. Ya, voy a entrar a esto, puede que sea incómodo, puede que sea desagradable, voy a vivirlo, ¿cachai? En vez de estar, como decís tú, luchando contra lo que somos, contra la vergüenza, contra el miedo. Sino que, loco, esto es, lo voy a pasar como el hoyo, quizás me voy a sentir mal, me va a doler la guata, no tengo idea, pero dale, le voy a dar espacio a esto y listo. Como que nos va a valer un rato, pero después se pasa, ¿cachai? O sea, así funciona la vida. Claro, los budistas, ahora que citas el budismo, los budistas tienen una enseñanza que es maravillosa, y es que va a ir caminando, te va a tropezar con una piedra, y eso te va a generar dolor, ¿ok? Pero tú, inmediatamente después del dolor, tienes una decisión que puedes tomar, y es si ese dolor lo vas a transformar en sufrimiento, y por lo tanto en victimización, y es como, ay de mí, ¿por qué me tocan ciertas las piedras, cierto? O si lo vas a convertir en un aprendizaje. Pero eso es una decisión, ¿cachai? Es una decisión. La mayoría de la gente está programada para convertirse en una víctima. Ay, es que ¿por qué el alcalde no saca la piedra de ahí? Es que ¿por qué en la Constitución no está eso? ¿Por qué el presidente no pone la... ¿Por qué mi jefe no sacó la piedra del camino? ¿Por qué ay de mí, ¿cachai? Pero... ¿Qué creo que eso va como tan paternalista, ves tú? ¿Cómo? Como decís tú, ¿va a venir alguien a salvarme? ¿Por qué tendremos eso como tan... de que va a venir alguien a salvarme? Ya estamos programados. Estamos programados, porque el cerebro quiere salir siempre del sufrimiento. Como dice esa enseñanza es súper cómoda para el ser humano, porque te saca del sufrimiento. Y te dicen, mira, estás mal, hay cosas que tú podrías cambiar para ser mejor para los demás y para ti mismo, para que tu vida mejorara. ¿Cuál es el camino difícil? ¿Cambiar uno o echarle la culpa al empedrado? El camino difícil es cambiar uno. El camino difícil es decir, ¿qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Cómo puedo pulirme más? ¿Cómo puedo hacerme cargo de mi realidad para no tener que depender de nadie? ¿Cómo puedo, no sé, pues en el ámbito actual, cómo puedo cuidar mejor mi salud? ¿Cómo puedo fortalecer mi sistema inmunológico? Chucha, tengo que comer mejor. Tengo que hacer más deporte. Tengo que dormir mejor. Tengo que ver menos tele. Tengo que ver menos noticias. Ese es el camino difícil, pues. Igual es adaptarse al contexto, como accionar dentro de un contexto que puede ser un contexto de mierda que no te ayuda, que también es válido putear y quejarte. Sí, un rato, está ahí obvio. Pero ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso? ¿Cachai? ¿Qué hago yo con eso? Esa papa caliente, ¿qué hago? Me enseñaron a decir, ay, se la paso a alguien más porque es culpa de alguien más. Pero el que piensa que es culpa de alguien más, no es porque haya otro responsable o no, sino se trata de eso. Se trata de que, ¿cuál es el único al que puedo controlar? ¿Cuál es el único que puede dar el primer paso por mí? Pues yo, ¿cachai? Tiene que ver con eso. Y si todos pensáramos de esa manera, entonces cada uno daría el primer paso, no tendríamos los problemas que tenemos. Pero los problemas que tenemos son porque todos piensan que alguien más va a salvar a todos, ¿cachai? Pero
Pero eso es un mecanismo de control que funciona súper bien con los seres humanos, po. Porque si te dicen camino difícil, píldora roja, sácate la cresta y mejora tu vida. Pildorita azul, échale la culpa al que más, no se preocupe, mire, allá está el culpable. El culpable es el de turno, pues, bueno. Su jefe, su expareja, su presidente, constitución, los políticos, el de la otra religión, bueno, el que es de izquierda si usted es de derecha, o el que es de derecha si usted es de izquierda. Todas esas cosas son mecanismos de control porque nos dividen, no nos juntan. Y los humanos estamos juntos, bueno. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, ¿cachai? Pero para darnos cuenta tenemos que darnos cuenta que somos poderosos primero, no débiles, que es lo que nos quieren hacer pensar. Y segundo... Justo te iba a decir que dijeras esa frase de tu podcast. Como nos quieren hacer pensar. ¿Cómo es tu primera frase del podcast? Dice, en una época en la que nos quieren convencer de que somos débiles, yo vengo a mostrarte el poder que reside dentro de ti. Después me pasáis la comisión, Enrique. ¿Ya? Sí, no, te voy a invitar a un capítulo. Ya, feliz. Mira, aquí la Ale pregunta, ¿cómo no transformarnos en conflictivos al hacer las cosas distintas y al dejar de tener miedo? Ya. ¿Cómo dejar de ser víctima y al mismo tiempo no ser conflictivo? Amé esa pregunta. Por eso hago así. Ya. Redoble tambores porque no es cómodo lo que voy a decir. No es cómodo lo que voy a decir. Cuando uno está en un ambiente en el que cree que está siendo auténtico, pero en realidad está siendo un conflictivo y no tiene ni un filtro y dice las weas como las piensa y daña a otras personas, uno es la peor de las víctimas. Porque ¿saben qué? Es la víctima de su propio desborde emocional. Y ese es el problema de la generación en la que estamos, la generación de los chicos, 20, 25, que creen que están luchando por cosas, y en el mundo, pero que pueden hacerlo desde este desborde emocional y desde que no les importa el que está al frente. Eso no es ser auténtico. Eso es estar dañado y abrir la manguera de bombero, dañar al que está al frente y que no te importe, porque crees que está siendo auténtico. Entonces, cuando somos así, somos la peor víctima, porque somos la víctima de nosotros mismos. O sea, ¿qué hay que hacer con nosotros mismos? Entender que para poder entregar lo mejor de nosotros hacia afuera, adentro tiene que estar ocurriendo lo mejor de nosotros. Wayne Dyer decía algo que a mí me parece maravilloso, y es que nosotros somos como una naranja. Cuando uno agarra una naranja, la parte y la estruja, ¿cómo se llama? La exprime. ¿Qué es lo que sale de allí, Consu? Cuando uno exprime una naranja. Jugo de naranja. Ya. ¿Puede salir jugo de piña o agua? No, ¿por qué? Porque lo único que puede salir de una naranja es jugo de naranja, porque la naranja es una naranja. Y lo que sale de nosotros es podredumbre. ¿Qué es lo que significa que hay adentro? ¿Qué es lo que significa? Que lo que hay es podredumbre. Si una naranja está agria, amarga, y uno la aprieta, eso es lo que va a salir de adentro. No va a salir nada bueno, ¿cachai? Entonces siempre preguntémonos, ¿cómo sabe mi jugo de naranja? ¿Cómo sabe? Y es igual puede ser el proceso. O sea, no es como que, ya, tengo todos los specs, ahora estoy lista, ¿cachai? Requiere sanarnos. No hay realidad. Mira, todos estamos dañados por algo, pero la gente cree que estar dañada por algo es igual a tener derecho a hacerse la víctima de por vida. Y ese es el gran problema. Porque, todos estamos dañados, todos tuvimos algún problema en la crianza, o algún trauma, o algún dolor inconmensurable. Pero planteémonos que el mundo comienza hoy día. Mira, planteémonos, esta cuestión es súper extrema, pero planteémonos que el mundo empieza hoy día. Y que de aquí para adelante nacemos todos, bueno, sin ropa, y tenemos de aquí para adelante que hacernos cargo de nuestra propia vida. ¿Vale? En ese escenario, que es extremo, ¿vale de algo nuestra historia? Ay, es que yo partí con desventaja porque yo no tuve el privilegio de que... No, es que yo tengo trauma, güey. Puta, es que yo sufrí cierto... ¿Vale de algo tu historia? Nada, güey, no un carajo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos convencemos de que nuestra historia puede ser una excusa para no ser la mejor versión de nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa historia? Sanarla para poder sacarla del camino. Sanarla para poder convertirla en algo bueno. Para eso hay infinidad de terapias. Para eso hay psicólogos y psicólogas que son muy buenos. Para eso hay terapeutas de distintas escuelas, de muchas escuelas distintas. Psicólogos, no psicólogos, de muchos lugares. Temas que tienen que ver con la espiritualidad, o con la neurociencia, con la energía, o con la técnica más ancestral, o lo que sea. Yo he conocido personalmente en mi propio camino decenas de cosas que son maravillosas. Terapeutas de distintas formaciones que son maravillosos y maravillosos.
¿cachai? Y acá aprovecho de hacer un mini llamado a las personas, a dos personas, a los psicólogos y a los no psicólogos. A los psicólogos, quiero pedirles que abran el corazón y se den cuenta que no se las saben todas. Y a los no psicólogos, quiero decirles que abran el corazón y que sepan que no se las saben todas. ¿Ok? Porque cuando uno se mete a las terapias que no vienen desde la psicología clásica, moderna, uno dice, no, si los psicólogos no sirven para nada. Pero sí sirven. ¿Pero cuáles sirven? Los que se abren, fíjate. Yo he tenido muy buena experiencia y muy mala experiencia con psicólogos. ¿Cuáles son los que sirven? Los que se abren a saber que no lo saben todo. Y se complementan. Y los que resuenan contigo. Ah, pero por supuesto que sí, por supuesto que también, sí. Por supuesto que sí. Entonces da lo mismo que lo que estudiamos. ¿Cachai? Yo soy ingeniero de formación. ¿No? Pero uno crece cuando uno aprende a respetar la verdad del otro y cuando aprende a respetar la intención genuina del otro de ayudar desde lo que sabe. ¿Cachai? Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con la vergüenza. Porque lo que importa en realidad, Consu, es la intención genuina de ayudar al otro. Pero cuando descubrimos la intención genuina de ayudar al otro, nos tenemos que dar cuenta en el camino de que primero tenemos que trabajarnos nosotros. Que tenemos que pulirnos nosotros. Que está bien ser como somos, pero ¿cuál versión? ¿Cuál versión? ¿Esta versión que está como a media o la versión maravillosa que está allá adelante? La versión maravillosa que está allá adelante. Entonces, cuando nosotros decimos, puta, entrega tu voz, decide también hacer el camino difícil, pues bueno, forja tu voz. Para eso personas como tú hacen un trabajo maravilloso. ¿Cachai? Personas como tú también un trabajo increíble para poder ayudar a las personas a forjar su voz, ¿cachai? Si no basta solo con querer hablar, porque uno al principio despelotado no cacha qué hacer. Pero tú le ayudas a las personas a sintonizarse para adentro. Y entonces cuando apretáis esa naranja después, ¿qué es lo que sale para afuera? Un jugo que es rico. Pero lo bonito de eso, para mí, así como decís, tu trabajo en esto es que yo me trabajé, obviamente, entonces yo ayudo a una persona que ayude y que le ayude a sacar su voz, esa persona va a impactar en su entorno. ¿Sabes? Y eso es lo bacán. Al final mi mejor versión no es solo para mí, es para mí y todas las personas que me rodean. Sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Con esto de que hablabas de que la persona conflictiva y que dice su parecer sin ningún filtro, etcétera, tremendo like, me encantan, linda. Me acordé de un video de creo que es un japonés, me imagino como por lo que decía, y él decía la diferencia entre alguien que tiene carácter y alguien que tiene temperamento. No sé si lo habéis visto. Japonés, colombiano. Sí. Maravilloso. Sí. Y él decía que estaba en una universidad y le dijeron, oye, ese profesor tiene mucho carácter. Mucho carácter. Y era un gallo así como ultra pacífico, ¿cachai? Entonces él decía que el tipo sí tenía mucho carácter, pero no dejaba que su temperamento domine eso. ¿Me enredé? Sí, pero es que, mira, cuando nosotros no hacemos un trabajo interior y no nos terapiamos y no nos trabajamos y no vamos para adentro a integrar nuestra sombra, esa sombra es un fantasma, si somos luz y sombra, ¿ok? Somos luz y sombra, y para los que estén en un camino de descubrir espiritual, que todavía creen que todo es luz, alto, porque esa es la primera etapa, que es algo que yo llamo la borrachera de la luz. Al principio creemos que todo es luz, que no hay malo, que todos están viendo su propia experiencia, lo que es verdad. Pero nosotros desde nuestro miedo al principio de la creación creamos un montón de oscuridad. No porque haya una fuente de oscuridad, sino porque todo lo que no era luz al principio era oscuridad. Entonces forjamos los tremendos monstruos que están allí hace billones de años. Y hoy día tienen distintas formas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que somos luz y sombra. Lo mejor que escribió Jung fue después de su propio despertar espiritual, que es el libro rojo. Y los psicólogos van a entender. Empezó a hablar cosas que para la mayoría de los psicólogos es como, ¿qué pasó, weón? ¿Qué le pasó a este weón? ¿Se chaló? No. Se pegó un alcachofazo, weón, de este vuelo. Eso es lo que le pasó. Y entendió que somos luz y sombra, pues, weón, que el ser humano tiene muchas partes. Y hay muchas capas de la realidad que desconocemos. ¿Ok? Y entonces, es muy interesante entender cómo somos mejores, permitiendo desbordarnos desde las emociones. Es que yo soy enojón, al que le gusta bien, al que no, tapa, pues, weón, porque esa cuestión no te permite entregar lo mejor que eres. Es que yo soy así, yo soy confrontacional, el problema son los demás que son débiles. No es eso, porque si nosotros no gobernamos nuestras emociones, nos pasan cosas que son terribles. Por ejemplo, que de repente alguien nos diga en una reunión, o un cliente nos diga algo y no estamos de acuerdo y nosotros tenemos un argumento
para poder contrarrestar eso, para poder aclarar nuestra posición, pero nos bloqueamos o salimos de esa discusión. Y 5 minutos después nos llega la respuesta y decimos, ¿por qué no le dije esto? Muchas veces perdemos ese terreno, porque se activa nuestro sistema de alerta, porque tenemos un trauma, un dolor ahí metido que hace que se nos activen ciertos gatillos con eso que nos dijo esa persona y activa nuestro sistema de alerta y nos bloqueamos, ¿ok? O salimos corriendo. Y es justo eso para nosotros y para el mensaje que tenemos para entregar, por supuesto que no es justo, ¿ok? ¿Y qué es lo otro que nos puede pasar? Que alguien nos agarre en un mal momento y nos diga, hola, ¿podemos conversar un minuto? Y uno lo reviente a putear. ¿Es justo eso? ¿Para ti y para la otra persona? No, pues no es justo. Entonces eso de ser como soy no vale cuando somos una versión basura de nosotros mismos. ¿Qué es lo que es una versión basura? No, suena feo, pero no. Cuando somos una versión no trabajada de nosotros mismos. Nos merecemos ser una versión trabajada de nosotros mismos y la gente que se va a beneficiar con nuestro mensaje se merece una versión trabajada de nosotros mismos. Se lo merece. Sobre eso que dije, o sea, quiero hacer como una acotación y después hacer una última pregunta porque nos quedan 10 minutos y no quiero que se corte así como sin despedirnos. Igual esto dura más de una hora, pero ¿sí? Yo estoy feliz. ¿Estás segura? Para que no se corte así como... Bueno, démosle. No, que sobre lo que dices, comunicacionalmente hablando, cuando tú tiras todo tu temperamento a la otra persona y lo puteas porque tú eres así, la otra persona no te va a escuchar. No hay una comunicación efectiva. Se cierra. Entonces, siempre el feedback se da primero lo positivo y luego por mejorar, para que la persona primero abra la oreja y después pueda escuchar bien la crítica, ¿cierto? La crítica o los posibles mejores. Lo que te quiero preguntar es que tengo muchos alumnos, muchas alumnas, que tienen su marca personal, pero es como que les da vergüenza ser ellas, porque, me voy a ver poco profesional, porque estoy en Instagram, y en verdad yo soy quino, soy psicóloga, que ya no ves a mis colegas. O les da vergüenza simplemente ser ellas. Por ejemplo, tengo una alumna que maravillosa, que está acá, creo, que es psicóloga y además hace clown. La mezcla en la raja, ¿no? La raja, bueno. Ella lo hace, y aún no esas dos cosas. Que ponga una cosita. Así que está por ahí, vamos a ver. Pero ¿qué le diría a esas personas? Que en verdad les da vergüenza porque piensan que la gente no va a conectar con eso, o que sean poco profesionales. Sí. ¿Qué consejo, tip o ejercicio les daría? Sí, lo primero es filosófico. ¿Ya? Lo primero es filosófico. Nosotros sabemos que siendo nosotros somos más felices. Y si no lo sabemos, convénzase porque se lo juro que esa es una clave de la vida. Siendo nosotros, y trabajándonos, por supuesto, y sacando el mejor jugo de naranja de adentro, somos más felices. Porque esa es como el descubrimiento de que la felicidad proviene de adentro, de lo que nosotros hagamos, de que hagamos cosas que hacemos bien, de que nos hagan sentido a nosotros, y que además entendamos que desde ahí hay un vínculo con los demás y que estamos aportando. Porque muy desde el concepto del deber de aportar también. Hoy día hablamos de derechos, pero no hablamos del deber, y cuando hablamos del deber lo hace gente fome que está súper desconectada. ¿Cachai? Entonces, no, pues, hablemos del deber bacán, que es el deber de hacerle bien a los demás. El deber, mira, tenemos el deber de hacerle bien a los demás, haciendo lo que hacemos bien, siendo lo que somos. Entonces, eso es una idea que les quiero dejar para que le den una vuelta y la mastiquen, ¿ok? Y sobre esa base, pregúntense, por favor, ¿qué gana el mundo con ustedes? ¿En serio? Mira. ¿Qué gana el mundo con ustedes? Por favor, no me digan, no gana nada. Porque si me dicen que no gana nada, ni les digo lo que pienso. No, pues bueno, nadie vale nada aquí. Todos vinimos con talentos, con cosas que entregar. Convénzase y hágalo. Ese es un paso que requiere solo huevo. Ya, se lo juro. Y respecto a cómo salir de este miedo a no conectar con la gente, acuérdense lo que yo les compartí al principio. Ustedes no son para todos. Y somos casi 8.000 millones de personas. Les aseguro que hay un grupo de personas en el mundo que resuena 1.000.000 con lo que ustedes hacen y con lo que ustedes son. Uh-huh. Hay millones de personas en el mundo que resuenan con cómo ustedes son, con la manera que tienen de ver el mundo, que tienen un problema que ustedes ya lograron solucionar y que por lo tanto le pueden ayudar a solucionarlo. Si ustedes le quieren hablar a todos,
no le están hablando a nadie. ¿Cuándo van a llegar sus mejores clientes? Y se los digo por experiencia personal. Mis clientes en uno a uno me pagan varios millones de pesos, varios miles de dólares por coacharlos. ¿Ok? Cuando yo calculo cuánto vale la hora de eso, es mucha plata. ¿Por qué? ¿Porque soy una eminencia con 7 doctorados? No, tengo un camino loco nomás. ¿Pero saben por qué? Porque mientras más yo me he permitido ser, más gente correcta ha llegado al otro lado. Porque la gente siempre llega y dice, weón, está lleno de coaches, weón, que son todos medio iguales, no lo digo yo, lo dicen ellos, como iguales y que tratan de como parecer los correctitos, y me parece fome, ya he hecho esa cuestión 10 veces. Te escucho y yo digo, este weón me puede ayudar a solucionarme el problema. Porque resueno con él. No porque hoy tiene, 30 certificaciones, 25 doctorados, no, weón, no. Este pelotudo que está al frente, que me está poniendo un video, algo me hace clic y quiero que él me ayude. ¿Ya? Eso es. Porque soy yo. No porque jugando el juego de los demás yo busque ser mejor que los demás, porque no soy mejor que nadie. Porque lo que hago se ha vuelto tan único que yo no he encontrado a alguien que haga lo mismo que yo. La parte buena, que no hay competencia. O sea, no tengan competencia. Yo sé que hay muchos psicólogos, kinesiólogos, terapeutas de muchas cosas. Busquen cuál es la cosa cuál es la mirada que tienen del mundo y cuál es el tipo de persona específico al que ustedes quieren ayudar, y háblenle a esa persona, por favor. Y ustedes creen que le van a estar hablando a uno. Le van a estar hablando a miles, weón. Pero mientras traten de hablarle a nadie. Entonces, la vergüenza viene de que ustedes creen que están en una tribu, que es esta sociedad en la que ojalá todos se vean iguales y ojalá fome, ¿cierto? Cuando en realidad hay otra tribu allí, que es su gente que los está esperando, y ¿saben cuál es la única prueba para poder entrar a esa tribu? Ser tan ustedes como puedan ser. De manera que esas personas ahí recién van a estar dispuestos a escucharlo. Porque esas personas tienen un dolor que ustedes no han visto. Esas personas prenden Instagram y ven a decenas de personas iguales diciéndole las mismas weas y publicando las mismas cosas. Y dicen, chucha, todos dicen lo mismo y me han dicho lo mismo y ya he tratado con gente así y no me sirve, pues weón. Entonces necesito a alguien que piense distinto, alguien que piense como yo y que sea cabrón en pensar como yo. Permítanse. Parte de la vergüenza tiene que ver con rasgar ese velo, según el cual nos hacen creer que somos parte de una tribu que alguien controla, porque les juro que alguien la controla. Salgan de allí, rompan ese velo y dense cuenta, tal como en la alegoría de la caverna de Platón. Exactamente la misma, y si no se la saben, estudienla, para que me entiendan. Hay otra tribu que los está esperando y que les va a comprar lo que ustedes quieran. Porque no les va a comprar algo que ustedes estén manipulándolos para vender. No les va a comprar el personaje, los van a comprar a ustedes. A ustedes los tienen que comprar ustedes. Mira, ustedes tienen que ganar plata por ser como son. A ustedes les tienen que pagar por ser como son. Anoten eso en algún lado. ¿Por qué no pueden pagarme por ser como soy? Eso es. Eso es. Les juro que eso es. Y toda la gente, observen a cualquiera con el que ustedes resuenen, ¿cuál es la única cosa que tienen esas personas en común? Que son como son. Y capta, Enrique, que justamente hablamos de eso el otro día en una mentoría que estoy tomando con el Tomás. Sí, Tomás. Grande Tomás. Y estamos hablando del nicho. Sí. Y salió esta cuestión como de que, puta, si tengo este nicho, el otro nicho no va a entrar, no sé qué. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón que, si bien yo estoy enfocada en personas que, Santiago, en personas que entreguen servicios de manera independiente, hay gente que es, no sé, que trabaja en empresas, así X, ingenieros, que me dicen, yo quiero trabajar contigo, pero va más allá de lo que yo les voy a entregar, sino que porque resuenan con lo que yo hago, por cómo lo hago. Entonces lo que dices tú, más allá del nicho y de la venta y lo que sea, es que la gente resuena contigo cuando tú, o sea, la gente puede resonar contigo cuando tú muestras esa parte. Contigo, pues, weón, si es contigo. La gente se va a acercar a ti como si esto fuera un Tinder, por cómo eres tú. No porque te parezca alguien más, weón. Porque lo que uno hace, si uno lo escribiera en un papel de manera fome, hay 100 personas que lo hacen. ¿Cachai? Pero nadie es tú. Nadie tiene tu combinación de cosas. Pero la única forma en la que la gente sepa cómo eres tú es que tú seas tú. Más allá del trabalengua. Que tú seas 100% tú, de manera
extrema, weón, radical, sin ningún filtro. Porque, ¿saben lo peor que nos puede pasar? Cuando uno juega un personaje, lo peor que nos puede pasar es que tengamos clientes. No es lo mejor, es lo peor que nos puede pasar. Si nosotros somos un personaje, lo peor que nos puede pasar es que nos lleguen clientes. Porque con esos clientes, sobre todo si son mentorías grupales 1 a 1 y uno empieza a pasar tiempo con esa gente, uno va agarrando confianza y va soltándose y deja de ser el personaje y empieza a ser uno. Y eventualmente ese cliente dice, cresta, pero yo no contraté esto. Po. Yo no contraté esto y ahora me está saliendo con otra cosa y como que ya no me acomoda tanto. Eso es lo peor que nos puede pasar. Bueno, con todas las relaciones, pues. Es lo peor, pues, bueno, ese es tu peor cliente. Entonces, mira, hagan un ejercicio. Y todo esto tiene que ver con la vergüenza. Definan ustedes cuál es su cliente ideal. A su pinta, pues, weón. Es que yo creo que puede ser el... No. Mira, agarren papel y lápiz. Pregúntense a quién quieren servir de verdad. ¿A quién quieren servir de verdad? Weón, con el fuego de su corazón encendido, ¿a qué quieren servir? Quiero servir a estas personas, ya. Pero a todas estas personas, no, a un grupo que piense de esta manera, a ellos quiero servir, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde mi mensaje yo les puedo entregar algo, porque lo que yo hago les va a mejorar la vida, les va a ayudar a solucionar un problema, un dolor, les va a ayudar a salir de su problema, ya, a esa persona. Cuando descubran a quién quieren servir desde el fondo de su corazón, empiecen a servirlo a través de su mensaje. Y ahí se dan cuenta, si tienen una cuenta como la mía de redes sociales, que van a perder muchos seguidores al principio, y eso es lo mejor que les puede pasar. Porque adivinen quiénes se van a ir. Se van a ir las personas que no resuenen con ustedes. Y ahí hagan campaña y hagan marketing y difundan todo lo que tengan que difundir, y les van a llegar las personas correctas. Y si esas personas no son las correctas, se van a ir al tiro de sus cuentas. Pero si son las correctas, esas personas se van a quedar con ustedes y después lo único que van a querer es escucharla, porque por fin encontraron a alguien que entiende cómo pienso, cómo siento y a quien quiero que me ayude al problema, a solucionar el problema. Eso es, ¿se fijan? Eso es. No tengan miedo a que lo siga poca gente, a perder seguidores. Yo conozco gente que se dedica a esto que tiene 200 seguidores. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que tiene una cuenta de una persona normal? Pero ya, terapeuta, 200 seguidores. Pero lanzan algo y les compran 100 personas, 50 personas. Y hay otras personas que tienen 20.000 seguidores y lanzan algo maní, porque tienen 20.000 seguidores de papel. ¿Ok? O sea, no importa la cantidad, importa que ustedes descubran su nicho. Cuando lo descubran, cuando entiendan a quién cresta quieren servir desde el corazón, ahí amplíense. Y ahí, ¿saben lo que va a pasar con la vergüenza? No va a haber más vergüenza. La vergüenza es un mecanismo de control de una tribu a la que no pertenecen. ¿Ok? Crecimos con este miedo al rechazo porque antaño el rechazo significaba muerte. Nos iban a echar de la cueva porque habíamos hecho algo suficientemente malo para la tribu. Te fuiste cagando para afuera, güey. Y llovía, te morías. Venía un tigre de dientes sable, te morías. Venía cualquier güey, te morías. Pero ahora ya no significa muerte. Pregúntense qué es lo peor que puede pasar si esa tribu de la que supuestamente son parte los echa. Su amigo, su trabajo. Si ustedes se quieren meter en algo que es de corazón y el resto de la gente dice te va a ir mal, no, Juan, estás loco, te volviste loco, te pegaste en la cabeza, pregúntense si esas personas le están ayudando a edificar su camino o lo están ayudando le están tirando una cuerda con una piedra para abajo, para el fondo del río. Y cuando se den cuenta que le están tirando una piedra y se están dando cuenta y se den cuenta que las otras personas lo hacen desde sus miedos y no desde lo de ustedes, y no desde el amor, sino que desde el miedo, que es la otra polaridad, ahí ustedes con todo el amor que tienen dentro, porque siempre hay que actuar desde el amor más profundo que tengamos, van a poder cortar esa cuerda con amor, y se van a poder acercar a las personas que realmente lo estén expandiendo en la vida, y a las personas a las que ustedes quieran ir a ayudar. Lo que decís tú, que las personas que reaccionan desde quizá algo medio agresivo es desde sus miedos, no tiene nada que ver contigo. Las personas, uno puede actuar desde el amor o desde el miedo. Y muchas veces actuamos desde el miedo. Y entonces, cuando amamos a alguien, aunque queramos ayudarlo, a veces lo hacemos desde nuestro propio miedo. Cuando yo empecé a emprender, tengo muy buenos amigos que me dijeron, no, bueno, y siempre me decían todas las razones por las que mis cosas no iban a resultar. Y uno se enoja, pero después entiende que lo hacen desde el amor que tienen dentro, porque también tienen sus fantasmas, ¿cachai? No, es nomás, pues, aunque el post sea rosadito. Espérate, es que alguien me puso, Carol me puso, aunque el color... aunque sea de color rosado el mensaje. Lo que pasa es que yo publiqué algo que causó un poco de escozor.
puse que el mensajito de Instagram rosadito de eres suficiente no te sirve. A lo que me refería es que Sí, todo el mundo pone como frase y los títulos, pero esa gente no lo ha vivido, no lo entiende, y lo repite como loro a veces. Y está lleno de posts rosaditos, crema, da lo mismo, si es una caricaturización. Lo que quiero transmitir es, tenés que ir al fondo del pozo de arena movediza para trabajarte. No basta con que alguien pero te diga, también, no, mira, eres suficiente, eres amado. Ese es el título del título, pues, weón. Tenés que ir adentro, ¿cachai? Tenés que querer ir al fondo. Eso. pero en ese post, porque yo leo las descripciones de tus posts, Esa es la dice que tú eres suficiente siempre y siempre lo has sido desde que naciste. Eso es una base, pues, weón. Pero que eres como que no te va a ayudar a Claro. entenderlo y utilizarlo. No es que no sea cierto. Es que el tema Ajá. es que no debería estar en discusión. Eres amado infinitamente. Eres parte de un universo, eres creador y creación al mismo tiempo, por lo tanto puedes crear porque eres un fractal de la divinidad. Eres amado, puta, sí, no te lo cuestiones más. ¿Eres suficiente? Chucha, eres el universo de 8 personas. ¿En serio crees que no eres suficiente? Por supuesto que lo eres. El tema es que no ayuda a que nos quedemos en el título, pues, bueno. Lo que ayuda es que nos vayamos. Concuerdo. Hasta que, hablando de la vergüenza, cuando recién partí, igual, o sea, vivo en Chile, obviamente que digo weón, weá, el cachai, los típicos modismos, y se me salió un weón y yo, oh, weón, pero trabajo en comunicación, ¿cómo se me salió esto? Y después fue como, ya, la chucha, weón. Bueno, más. En realidad la gente que, obviamente no estoy todo el rato en weón, weá, tengo un vocabulario, ¿cachai? Pero la gente que trabaja conmigo es como, así como que se relaja un poco. Sí, Qué rico trabajar así, es más relajado. Y a mí también, obviamente me acomoda, pero... Espera, déjame leer a la Ale. Perdón. Me encanta ese mensaje. Tengo una ex compañera del colegio que siempre nos discriminaba y ahora es luchadora de los derechos de las mujeres. Me cuesta creerle esos mensajes. Bueno, la bloqueé, porque somos parte del mensaje, po. Somos parte del mensaje, todo el rato. Sí, po. Y ojo, quizá hay algo muy lindo ahí. Las personas cambiamos. Las personas cambiamos. La metáfora de la mariposa es muy bonita porque todos somos orugas al principio, entonces hoy día me pasa que en el mundo a nuestro alrededor, con esta cuestión de la cultura de la cancelación que me parece profundamente peligrosa. ¿Cómo así? Profundamente peligrosa porque hay gente que... ¿Cómo es la cultura de la cancelación? Aquí en Chile no hablamos de eso, pero en Estados Unidos, cuando alguien no piensa como piensa la masa, lo atacan los medios, lo cancelan, lo bloquean, le cortan los servidores pasados. Entonces uno, y obviamente los llenan de chapas, de extremistas. Y aquí en Chile, a las personas que, por ejemplo, miren, aquí en Chile, sin más, a la gente que decidió, después de estudiar las posibles consecuencias de, no sé, por las inyecciones, la vacuna, hay gente que dijo, yo no voy a hacerlo. Y hay mucha gente que dijo, perfecto, lo respeto, pero yo antivacunas, conspiración, negacionistas, y empezaron a usar términos que son peligrosos porque son neuroasociaciones. La palabra negacionista viene del concepto del negacionismo del Holocausto. Se creó hace años, y ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno crea una palabra y se siembra su significado, crecemos generacionalmente con el significado claro sobre esa palabra. Entonces, cuando alguien lo utiliza, lo reutiliza, se activa la significación original que venía de esa palabra. Entonces, si alguien que no quiere vacunarse le dice negacionista, el cerebro de la gente que lo escucha dice, ah, este es malo, porque obviamente el negacionista era un tipo pro-nazi y era malo. Entonces, uno no se pregunta si esa persona, no se pregunta por qué le están diciendo así. Le ponen la chapa y uno se lo compra. ¿Se fijan? Fíjense como lo manipulables que somos. Eso es la cultura de la cancelación. Cuando alguien piensa distinto, levanta una voz. Es decir, cuando alguien tiene un mensaje que es distinto al de la masa, ¿qué es lo que hace la masa? Lo suprime. ¿Se fijan? Ajá. ¿Se fijan? Ocurre. El ejemplo de esto, de la campaña con el señor, da lo mismo. Yo respeto y a mi casa pueden entrar con vacunas, sin vacunas, 0 vacunas, pueden entrar los que quieran, todos. Y sin mascarilla, como que me importa un carajo. Son personas y si me quiero cuidar, ahí vienen qué es lo que hago, me cuido yo. Que es lo mismo que hacerse cargo de la vida. Entonces, la cultura de la cancelación es una estructura fractal gigantesca, que es lo mismo que estamos hablando acá, de cuando una tribu de la que supuestamente eres parte te quiere acallar. ¿Por qué? Porque es incómodo para esa tribu darse cuenta que todos son iguales y tú eres distinto. Porque podría llevar que se hiciera preguntas respecto a cualquier cosa, y eso es incómodo. Así que es lo que va a hacer el cerebro, sacarnos, ¿cierto? Sacarnos de ahí. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Ya ni me acuerdo. Yo creo que estábamos hablando de este tema de que las personas cambian. Sí, porque en Estados Unidos de repente hay gente que tiene un mensaje valiente y la cuestión, y que hace 10 años
en un post puso algo que es incómodo para ahora y entonces lo cancelan y lo dejan desaparecer porque hace bien. La gente cambia, la gente evoluciona. Yo respeto mucho más que crece, que cambia y que revisa sus opiniones anteriores, que alguien que a los 15 piensa, mira, si yo le hago clase a alumnos de 20 años, les digo, bueno, si ustedes creen que se la saben todas, yo lo sé, pero ¿cuándo saben más? ¿Hoy día o a los 15? Hoy día, ya pues bueno, ¿y en serio creéis que a los 25 vaya a saber lo mismo que ahora y vaya a pensar lo mismo y a los 30 y a los 35 y a los 40? No, bueno, porque vas a tener más contexto, vas a tener más mundo, vas a tener la posibilidad de haberte metido en otros bolsones de conciencia, de vivir en otras ciudades, trabajar en otros lugares, conocer a otra gente, y se te va a ampliar la mirada del mundo si tú permites que se te amplíe la mirada del mundo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué cosa más rica que la gente vaya cambiando porque vaya evolucionando, porque vaya ampliando su grado de verdad a través de observar la verdad del otro? ¿Cachai? Si uno está sonado, completamente sonado. ¿Cachai? Tengo todo un profe de actuación, bueno, que fui por él a vivir a Ecuador, a estudiar allá, a seguirlo, y él decía en todas las clases, miren, esta información es la que yo tengo ahora, es lo que yo pienso en este momento, eso. Puede que mañana diga que todo eso es mentira, pero en este momento esto es lo que les entrego. Eso. Y es bacán a la persona que te escucha, porque no es una verdad absoluta y no tiene que seguirte como gurú de secta, y también es bacán para el facilitador o facilitadora que no tenéis que ser perfecta. Puta, si es que leí esto, puta, ahora leí esto otro y me resonó mucho más. Y ese es tu camino nomás. Y tú que me estás escuchando, elige qué es lo que a ti te resuena, no elijas lo que yo te dije. Y los buenos maestros celebran cuando tú sigues tu camino y descubres algo nuevo. Y los buenos maestros te preguntan eso algo nuevo. Y celebran que tú creciste y volaste. Los malos maestros, que son maestros del ego, te dicen, este se perdió, se descarrió. ¿Ok? Y ahí hay una gran diferencia. Y de hecho, cuando uno trabaja con personas, bueno, en cualquier negocio, incluso una ferretería o lo que sea, si tú no escuchas el feedback de tu cliente, o en este caso mi alumna, siempre me dan como, oye, Gonzo, ¿sabéis qué? Descubrí esto. Ellas descubren cosas. ¿Podría aplicar este ejercicio? Ah, la raja. ¿Sabe algo más que yo no sabía? Bacán. ¿Cachai? Mira acá, Carol González. Ah, Carol González. Cualquiera. Muy activa. Pregunta. Una pregunta para ambos. Desde sus perspectivas, ¿cuál es el afán humano de etiquetar? ¿A? ¿Me van el A? Ah, sí. ¿Quieres contestar tú desde tu perspectiva, Consu? O sea, más que así como no tengo una respuesta elaborada, no sé si me lo había preguntado. Conversarlo, yo creo que igual por miedo, po. Miedo también a las cosas que no entendemos, le pongo esta etiqueta porque es una etiqueta que yo tengo y que entiendo y que sé lo que es bueno o malo, me acerco, me alejo, yo creo que va como por ahí, ¿no? Sí, pues siempre es un mecanismo de supervivencia. Fíjate que estoy anotando un par de ideas sobre eso. Bueno, igual acá. Hay ciertas necesidades básicas de nuestro ego, y eso lo aprendí cuando estudié autoobservación, cuando me convertí en neurofacilitador, con dos grandes maestros que conocí en el camino, con Jairo Villegas y con Claudio Méndez. Son seres humanos inmensos. Antes de conocer a otra gran maestra, que es la María Male, genial. Hay ciertas necesidades básicas del ego, y una de ellas es la pertenencia, fíjate. Y otra es la aprobación. Siempre buscamos la aprobación del otro, de nuestros papás, de nuestra tribu, y buscamos entender si pertenecemos a algo y buscamos juzgar al resto para ver si pertenece o no. Y las personas que son más agresivas o más violentas, por decirlo de alguna forma, en etiquetar a otro, son las personas que en general tuvieron crianzas más rígidas. Los psicólogos van a entender esto porque una persona tuvo una crianza muy rígida en la que le enseñaron que las cosas son blancas o negras. En general, esos son niños o personas que cuando niños desarrollaron la herida de la injusticia. ¿Ok? Y esta herida se asocia con personas que tienen crianzas tan fuertes que fíjate el mecanismo de defensa que tuvieron que crear cuando niños. Las cosas estaban bien o mal, y si se les ocurría hacer algo que estaba mal, iban a recibir un castigo enorme. Y el rechazo de sus papás, de su figura paterna, que era el que en general, ¿cierto? Entonces, desde esa herida de la injusticia, nuestro mecanismo para sobrevivir después cuando somos grandes es separar las cosas en lo que sabemos, en buenas o malas. ¿Ok?
Claro. Entonces, creces y inconscientemente defiendes lo que creí, lo que aprendiste, ¿ok? Eso es lo bueno, eso es lo malo. Entonces, cuando ves a alguien que para ti representa a los malos, tú al tiro le pones la etiqueta de los malos. ¿Para qué? Para protegerte. ¿Pero para protegerte de qué? ¿De esa persona? No. En el fondo te estás protegiendo del sufrimiento que te generó cuando chico el permitirte hacer algo malo, fallar. Porque ese fallo tenía una consecuencia que era punitiva para ti. ¿Cachai? Y pasa mucho, mira, pasa con la política, pasa con la religión. Tengo cercanía con tu pueblo, por lo tanto entiendo también que es algo y con la realidad palestina hoy día. Entonces, para cualquiera de los que tenemos cercanía con eso, por supuesto, que si vemos a alguien que es comillas del otro lado, uno tiene una reacción natural que no es un juicio que uno quiera hacer, son cosas que vienen con nosotros, ¿cachai? Desde nuestra propia crianza. Si alguien en Chile se crió en la extrema derecha pinochetista, alguien ve a alguien que es de izquierda y lo tacha de comunista al tiro y no le habla y esa persona es el demonio. Y a las personas de izquierda que vivieron el golpe o la dictadura desde el punto de vista de las torturas y desde las muertes de sus seres queridos, por supuesto que ven a alguien que está un poquito a la derecha y lo tratan de asesino al tiro. 2, 3 generaciones después. ¿Son automáticamente esas personas de izquierda o derecha malas? ¿Y los que están al otro lado del velo son automáticamente personas malas por prejuiciar? No, están tratando de sobrevivir. Lo que pasa es que esos sistemas de creencias tan rígidos que nos forjamos son castillos de naipes. Y la razón por la que los defendemos tanto y etiquetamos tanto al otro es porque esa es nuestra vida. Nos enseñaron que el mundo es así. Entonces, imagínate que conociéramos a una persona de las que nos enseñaron que es mala y lográramos entablar una conversación en la que nos diéramos cuenta que, cresta, hay algo que no había visto. Cresta, hay un pedacito de la historia que igual es como para cuestionarse ciertas cosas. No es todo tan blanco-negro. Si uno abre esa puerta, uno tiene miedo que se le caiga todo su castillo naipe. Si se cae tu castillo naipe es que tu sistema de creencias se te cae la realidad y te vas al carajo un rato. ¿Cachai? ¿Cuál es el camino para poder construir relaciones sanas con personas que sean distintas? Entender esto primero, entender que lo que tenemos es un castillo naipe y esto lo aprendí estudiando la filosofía tolteca, fíjate, con mi gran maestra María Maya Jiré. Y es que la única forma de ampliar tu grado de verdad es dejar de defenderla, la tuya, permitirte activar el observador que tenemos y observar la conversación que estás teniendo con el otro. De manera que la verdad que seas capaz de observar es la tuya más la del que tienes enfrente. Porque solo allí amplías tu propio grado de verdad. Cuando tú, desde el respeto más profundo, desde el amor más profundo que tengas en tu corazón, escuchas lo que está ocurriendo al frente, porque así como uno defiende a brazo partido cosas, el de al frente las defiende por las mismas razones, porque lo criaron así, porque le enseñaron lo mismo, porque le enseñaron que tú eres el malo, etcétera, etcétera. Ninguno de los dos es bueno ni malo, son seres humanos con luz y sombra. Pero la única forma en la que tú entiendas mejor el problema es escuchando al que está al frente. ¿Cachai? Escuchándolo desde el respeto, que es mucho más que la tolerancia. La tolerancia es como permitir que el otro exista, pero el respeto, Santi me está tirando para atrás. El respeto, salir, observar esa conversación de manera neutral. Tu posición y la posición del otro. Eso es lo que te permite ampliar tu grado de verdad. Y eso es lo que te permite pegarte al cachofazo en algún momento y dejar de etiquetar al otro. Porque ¿desde dónde viene el etiquetado? De un sistema que nos lleva a defendernos de aquel que nos enseñaron que es el malo. Que podría igual ser, que pero no necesariamente. nos estamos yendo un poco de la vergüenza, pero es que como nombraste a Palestina, sorry, esto es parte de mí, de hecho tengo la bandera allá. El que resuene, maravilloso, el que no, está perfecto Claro. también. Un diplomado que hice de teatro aplicado, conocí una chica que es judía, que somos muy amigas. Y yo le digo, weón, me cambiaste la mente. Obviamente, tenemos valores similares. O sea, Claro. por algo es mi amiga. Tiene que haber cosas, por supuesto. Pero es heavy porque me cambia la perspectiva y puedo ampliar mi mirada y ampliar mi verdad, como dices tú. Pero también a partir de lo que planteas, y también vuelvo al ejemplo de Palestina, que para mí es me encanta hablar de esto. Cuando fui para allá, fui en 2015, nunca había conocido a mi familia, los conocí, bueno, obviamente por primera vez, los conocí en ese año,
Y bueno, voy a tirar acá mi opinión, al que le guste haga el tiro bueno. Es que es un bonito ejercicio para el que piense distinto al otro lado. Sí, como el Estado de Israel tiene otro país ocupado, que es Palestina, Sí, claro. ocupado militarmente e ilegalmente, en base a la violencia, al apartheid, etcétera, y ustedes pueden estudiar o preguntarme si quieren después. Hay letreros a la entrada de ciudades palestinas, letreros que puso el Estado de Israel, que dicen, si usted entra a esta ciudad, entra bajo su responsabilidad, porque puede salir muerto. ¿Cachai? Su vida corre peligro si usted entra acá. Y te estoy hablando que son ciudades, o sea, mi familia vive en un lugar que es como un pueblo de mierda, que son un par de cuadras, y son puros viejos, ¿cachai? Gente como de pueblo, así, de campo casi. Entonces, sí, claro, tú veías ese letrero, claro, yo lo veo dentro y digo, la weá, si no tiene sentido, es ridículo. Claro. Pero alguien que no sabe, y ha hablado con israelíes que viven allá, realmente piensan que si entran a esa ciudad, a ese pueblo enano, van a salir en pedacitos, así me lo dijo un gallo. Sí, sí. ¿Y quién determina, quién es el que... ¡Puro miedo! ¿Quién es el que... Si se conocen, mira que se conocen los dos bandos, el Estado caga, porque su poder muere, ¿cachai? Es que eso es. Porque entonces, ya no hay nivel. ¿Cachai? ¿Quién es el verdadero malo de la película? ¿Los que están al frente o los que están un nivel más arriba haciéndote pelear? ¿Quién es? Si al final somos, somos las piezas del ajedrez. Somos las piezas del ajedrez. Probablemente el israelí promedio es tu amiga. Con algunos giles más extremos y probablemente por el lado palestino también hay gente más extrema. Pero es lo mismo que si uno habla con gente de izquierda y derecha aquí. La mayoría de las personas, mira, la mayoría de las personas somos personas que queremos convivir con los demás. Sí. Pero hay alguien que nos convence de ciertas cosas. Y entonces, ¿cómo nos controla? A través de las tres cosas que hablamos al principio. Del miedo, de la culpa y de la vergüenza. ¿Cachai? ¿Y por qué siempre será que hay, ya me estaba yendo a otro tema, pero es súper triste, yo encuentro triste, cuando hay solo dos opciones, dos bandos? Yo creo que es que el universo es un universo en el que hay polaridades y energías y esas polaridades tienen que convivir y tienen que en algún momento confluir para crear vida en cualquiera de sus formas. No sé, probablemente es por una cosa universal, ¿no? Pero, ¿quiénes son los más atacados? ¿A quién se trata de amarillo? A los que salen de esta dualidad, pues, bueno. Se los trata de amarillos, pero no son amarillos, muchas veces son gente más sabia, pues, porque entienden que te digan, oye, eres de izquierda, eres de derecha, eso te condiciona y no te deja escuchar al de frente. Y eso es una locura. ¿Cachai? En la medida que uno sale de ahí y uno escucha al ser humano por lo que hay ahí al frente, por lo que hay, no por la chapa que tenga. ¿Cachai? Que el mejor acto de amor es ser rebelde al mecanismo de control que te están tratando de imponer. Me gusta. Es el mejor acto de amor que puedes tener. Ser rebelde es como, bueno, a mí el gobierno en Chile hoy día, y aquí voy a expresar mi posición también, me hace pensar que el que no se vacuna es irresponsable, váyanse a la mierda, porque yo sé que no es cierto porque estudio sobre esta vacuna. Me hacen pensar que el que no se pone mascarilla es irresponsable, váyanse a la mierda. Y no me lo creo. Y es que el que no me lo creo. ¿Saben por qué no me lo creo? Bueno, porque me dedico a estudiar. Entonces, mientras la gente está en sus pegas con piloto automático, yo me dedico a estudiar e investigo. Igual que muchas otras miles de personas que están diciendo, ¿sabes que nos están cagando con ciertas cosas? ¿Cachai? No están cagando. ¿Y qué es lo que te dicen? Que tú eres el malo. No, bueno, yo no soy el malo, porque el Estado chileno está haciendo lo mismo con la gente libre de pensamiento que lo que está haciendo el Estado de Israel con lo que tú mencionaste sobre ese cartel. Poner un cartel a la gente. ¿Y qué es lo que cree la gente que vive en Israel? Que efectivamente hay que salir en pedacitos. Ahora, y aquí es lo mismo. Yo voy a una plaza y la gente cree que yo soy como una cosa. Porque ando sin máscara, porque obviamente bueno, en el aire libre no anda con máscara. ¿Se fijan? ¿Cómo nos dominan? ¿Se fijan? Y eso lo hacen desde la vergüenza, pues, bueno. Quieren que yo sienta vergüenza. Porque ahí hay algo que es súper importante, Gonzo, que lo tengo anotado. Puta. ¿Ya? Que no lo encuentro, por eso se me no, pero mira. Hay algo importante.
Hay una razón por la que tú piensas como piensas. Hay una razón por la que tienes ciertas cosas en el corazón en las que crees. Si logran acallarte, te ganaron la pelea. Si la sociedad y cualquier mecanismo de la sociedad, una religión, un partido político, un Estado, logra que tú no digas lo que tienes dentro del corazón, entonces ellos ganaron. Lograron apagar tu fuego y lograron evitar que a través de tu mensaje tú beneficiaras a otras personas. Que no son ellos. Que no son ellos, porque a ellos les conviene tener el monopolio del bienestar. Al Estado le conviene tener el monopolio del bienestar, ¿no? Nadie puede decir lo que es bueno para la gente salvo ellos. Y cuando alguien dice, yo sé lo que es bueno para mí, te conviertes en un peligro. Mira lo absurdo que es eso. Por favor, mira lo absurdo que es eso. Sí. ¿Cachai? Y a lo mismo que nos gobierna. O sea, esto no es ni contra la izquierda ni con la derecha. A mí la clase política es una muestra de lo... todo, ¿eh? Es una muestra de lo poco que creemos en nosotros. ¿Cachai? Pero fíjense, si dejamos que nos dominen las estructuras de control a través de la vergüenza, entre otras cosas, ellos ganan la batalla. Y esa es la única batalla que hay que pelear, la batalla de la libertad de aquí y de aquí. Y después está como también, volviendo a la culpa, vergüenza y miedo, la culpa por sentir vergüenza, la culpa por sentir miedo. Tipo, o el miedo a sentir culpa. Te metís en esos pozos, ¿cachai? A empezar a cerrar ya, después de 1 hora 26 de conversa, estado de lujo. Me encanta conversar contigo, escucharte. Me gustaría dos cosas, 2 puntos. En el colegio molestaban porque decían, profe, tengo 2 preguntas. La primera es a volver a lo de la vergüenza al hablar en público. Sí. Si pudieras resumir, y hago un ejercicio de comunicación, puedes resumir en tu mensaje a las personas que tienen vergüenza de hablar en público, hacer como son. ¿Puedes resumir tu consejo en una frase? La única cosa que vale la pena en la vida es ser quien eres. A eso viniste, a ser quien eres. Eso. Y eso le gana a cualquier otra regla. ¿Ok? Y ese ser quien eres es ser el mejor que puedas ser. Por eso cuando hablábamos de que la gente se desborda y cree que está haciendo ella, no, está haciendo como una manguera de bomberos, ¿cachai? Que chorrea para cualquier lado, ¿no? Trabájense. Y acá hay que entender que para gobernar la vergüenza, porque nos va a dar igual, aunque en la mente creamos esto que acabo de compartir, nos va a doler, y ¿saben dónde nos duele? Nos duele en el cuerpo, ¿ok? Entonces, ustedes se van a parar frente a su audiencia, física o virtual, y les va a doler en algún lugar. Entonces vamos a regalar una pequeña herramienta que viene de la autoobservación neuroconsciente, que es una tremenda técnica, basada en el bienestar de Occidente y de Oriente, la neurociencia, que es la raja. Que yo hago terapia de eso también poco, pero hago. Fíjate que plantéense frente al espejo su mensaje. Empiecen a hablar como si estuviera la gente al frente. O peor, hagan un live así, aprieten live y se ponen a hablar de cualquier cosa. 5 minutos. Les quiero contar que yo creo en esto. Les va a pasar algo, se les va a bloquear la garganta, van a empezar a sudar helado, se les va a apretar el pecho, les va a doler la cabeza, algo les va a pasar, que es una somatización que es propia, suya, ¿ok? Corten el live, lo que sea, y cierren los ojos y empiecen a observar esa sensación en el cuerpo, porque ya sabemos que se basa en la emoción de la vergüenza. Entonces, lo que queremos descubrir a través de esto es cómo siento la vergüenza en el cuerpo, ¿ok? Porque en el cuerpo es donde hay que sacarla. ¡Ja! Ese es el tema, no aquí. Entonces, usted cierra los ojos y empiezan a observar. Ya, siento como un apretón aquí en la garganta. ¿Y cómo es ese apretón? Puta, es como si alguien me apretara la garganta, bueno, ¿y ahí quién es? No sé, puede ser yo, mis manos, o las manos de alguien, o la sociedad me aprieta las manos. Y ustedes empiezan a observar eso. Empiezan a observar con los ojos cerrados. Empiezan a observar profundamente. ¿Y cómo son esas manos? ¿Cómo es esa cosa, esa pelota que me aprieta la garganta? Es como una bola de fuego. Empiezan a observarlo, a analizarlo con su mente, con los ojos cerrados. Obsérvenlo, y después vuelvan a enfocarse en la escena que les causó esa vergüenza, ya, siempre con los ojos cerrados.
ya, yo estoy haciendo el live, y cuando estoy haciendo el live me pasa eso, ya, ¿y qué empieza a pasar? Y sigo hablando, ya, ¿y cómo me siento? Siento esta pelota, y vuelven, y empiezan a pivotear entre la imagen. Puede ser una imagen del pasado también. Yo estaba hablando en público y me trabé, se me olvidó el acto, se me olvidó la poesía en el acto del colegio, cualquier cosa. Y observen el fenómeno en el cuerpo, y sigan observándolo, y sigan observándolo. Cuando ustedes lo observan, eso se empieza a movilizar, eso se empieza a transformar, puede crecer o puede bajar. Esto se hace terapéuticamente mucho más. Pero ¿qué es lo que importa? Que la clave de esto es entender que las emociones las sentimos en el cuerpo, ¿ok? Las sentimos en el cuerpo, Sí. ¿ok? Pero a partir de algo que pensamos también. Sí, y hay una... Sé que hay gente que menciona la PNL, porque esto se parece. La PNL se hace de manera consciente, se hace de manera neocortiana, con los ojos abiertos. ¿Sirve para reprogramarse? ¿Qué es lo que le falta? Lo único que le falta a la PNL, que es una herramienta linda, que es que reescribe la pizarra. Pero lo primero que hay que hacer, para irse bien al fondo, es borrar lo que había antes. Y a través de la AONC lo que hacemos es borrar lo que había antes. Que es ¿De la qué? ¿A través de la? De la AONC. Autoobservación. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Borrar lo que había antes allí, para que no nos golpee en el cuerpo, porque en el fondo yo puedo tener un ancla o puedo tener un mecanismo para saber que, esto a través de la PNL, para saber que cuando yo me enfrente al público, yo sé que tengo un recurso ahí y puedo activar un ancla, y a través de esa ancla yo voy a tener ese recurso. Sí, pero hay algo que sigue pegando atrás, que es una cadena, que es la razón original, el evento original, el trauma original asociado a por qué te trababas en primer lugar en público, ¿cachai? Por lo que sea. Entonces, cuando nosotros observamos lo que ocurre en el cuerpo, lo que estamos observando es cómo nuestro cuerpo, porque es una reacción única, reacciona ante un estímulo de afuera, que en este caso es el miedo a hablar en público. ¿Por qué se provoca ese miedo a hablar en público? Porque a lo mejor cuando éramos chicos hablamos en público y se nos olvidó la poesía, o la profesora nos retó, o nos sacamos mala nota, o nos expusimos, o estábamos en el almuerzo del domingo y nuestros papás nos retaron frente a todos los primos, frente a los abuelos, y entonces nuestro cerebro dijo, cuando tú te expongas a mucha gente, bueno, te puede ir como las huevas. Entonces, ¿qué es lo que pasó esa primera vez? Tenías 5 años, te retaron en la casa y se te apretó el pecho, y tu cerebro guarda esa relación entre el estímulo y la respuesta que generaste la primera vez. Y entonces ahora que eres grande, cuando tu cerebro ve que te vas a exponer a las mismas circunstancias, más o menos, ¿qué es lo que empieza a pasar? Tu cerebro dice, peligro, güey, porque te puede pasar lo mismo que esa primera vez. Estúpido, sal de ahí. ¿Cómo te dice eso? Te agarra la polera y te tira para atrás. ¿A través de qué? De generar la misma sensación en el cuerpo, de manera preventiva. Entonces tú dices, yo soy experto, güey, me sé todo mi tema y la cuestión, la gente pagó, güey, $10.000 por venir a verme. Me subo y se me aprieta el pecho. Yo digo, ¿qué mierda es esto? ¿Qué injusto? Bueno, entonces, ¿cómo sacamos eso del camino? Cada vez que les apriete el pecho, observen, cierren los ojos y observen esa reacción en el pecho. Y quédense 10 minutos ahí, hasta que se empiece a suavizar o a movilizar o se transforme en otra cosa. Lo que están haciendo allí es desgastar esa respuesta de su cuerpo ante ese estímulo que es un público al frente. Paulatinamente. Y lo pueden hacer a cada rato. Y o lo pueden hacer con los ojos abiertos también, y lo pueden mezclar con PNL o lo que ustedes quieran. Pónganse en el escenario, pónganse frente al espejo, empiecen a hablar y les va a empezar a molestar el cuerpo. Y sigan hablando y mientras hablan, observen lo que les ocurre en el cuerpo y eso se empieza a desgastar. Y practiquen su mensaje 50 veces frente al espejo. ¿Y por qué 30, 50 veces? ¿Sabéis por qué? Primero, porque pules el mensaje. Segundo, porque para tu cerebro, ese mensaje que estás entregando se va forjando allí como un camino neuronal y por lo tanto te hace gastar cada vez menos energía en el mensaje y puedes estar más en gobierno de la situación. Y entonces podéis decir el mensaje sin que te gaste energía porque ya te lo sabéis casi en memoria. Y tercero, porque cuando estás observando lo que ocurre en el cuerpo, lo que ocurre en el cuerpo se empieza a desgastar. Se empieza a desgastar. Así que la vergüenza es un mecanismo de protección para que no te excluyan de la tribu, que antes era el almuerzo con tus primos, la cosa que sea. Y que hoy día no es nada. Mira, eso es, no es nada. Hoy día, la vergüenza no es nada. Habla desde el corazón. Si sabéis que lo que estáis entregando le hace sentido a más gente, entrégalo. Y lo peor que puede pasar, y eso es una bonita pregunta para hacerlo, es que no salga bien la primera vez. Y si esas personas te creyeron, te van a entender. Si esas personas saben que estás siendo genuino,
te van a perdonar esa tranca, y a lo mejor si haces la conferencia de nuevo, te van a ver de nuevo, o a lo mejor lo que querías vender, si querías vender algo, te lo van a comprar igual, o a lo mejor te van a decir, ¿sabes qué? Quizás no salió tan bien, pero te creo cada palabra. ¿Sabes qué es lo más bonito de lo que estoy hablando? Pero antes quiero hacer un saludar a mis amigos de Ecuador, que esto no es hermoso. Grande Ecuador. No conozco Ecuador. Actores. Lo bonito de lo que estás hablando es que, uno, no nos va a comer el león si no están de la tribu, no nos vamos a morir en la tormenta, y lo otro es que, si tú quieres, y como decís, tú tienes huevos, o ovarios, lo puedes trabajar. Sí, pues. Y se puede. Sí. Está perfecto. ¿Sí? La hueá es que lo decidas. Sí, Decido pues. accionar. Oye, Enrique, y la gente que quiere trabajar contigo, la gente que tiene un espíritu indomable, yo me identifico con eso. Buena. A gente que le han dicho, oye, ese carácter que tú tienes, que bueno, aquí no se lo han dicho. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo trabaja contigo? ¿Cómo escucha tu podcast o se une a tu mentoría grupal que vaya a lanzar? Sí. Que va a estar de lujo, seguro. Va a haber puro fuego ahí, puro crecimiento personal profundo y no bullshit. No bullshit, eso es lo único que yo les prometo. Si yo estoy diciendo algo que es una basura que ya han escuchado, sálganse del grupo. Mira, en mi perfil de Instagram, que es Enrique Allende C, yo encantado que me sigan. Ahí hay un link, en el link hay un Linktree que tiene dos enlaces. Uno es el enlace a Spotify para escuchar el podcast, que creo que se puede hacer un preview ahí. No, por favor. Está el primer capítulo, ahí van a haber 3 pronto ya. Entonces, uno es que puedan escuchar el podcast. Y el otro link que hay es a un formulario que hoy día está en Google Forms todavía, que es un formulario como de preinscripción a este grupo, que se llama Grupo Indomables. Tengo varias decenas de personas que ya se han preinscrito. Yo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Métanse a ese formulario, hay que escribir como 9 o 10 respuestas a preguntas que yo les hago, en las que les digo cuáles son tus principales miedos, tus principales desafíos, qué es lo que quería hacer en el futuro, un montón de cosas, para poder entender a este grupo con el que vamos a partir, cómo parto ayudando, ¿cachai? Y ahí me dejas tu mail. Entonces, cuando yo vuelva, lo que voy a hacer va a ser voy a hacer un workshop, que va a ser un workshop para ayudarles con temas emocionales como la ansiedad, el agobio, y además voy a hacer un ejercicio muy bonito para poder generar una visión del futuro. Y ese va a ser además el lanzamiento oficial del grupo de coaching. Entonces, los que se metan allí, les voy a invitar a que, si eso les gusta en el workshop, lo que ven en el workshop, se metan al grupo coaching, que va a ser una clase semanal a la hora de las noticias, ¿ok? Porque nos nutramos. Eso. Ya. ¿Quién es la persona con la que van a estar al otro lado? Yo. ¿Dónde me encuentran a mí para saber cómo pienso? Bueno, aquí en este live o en el podcast. Y la Consu tiene el podcast, soy yo, güey. En el podcast soy el mismo yo, por eso que hice ese podcast, para que entiendan. Te lo juro por Dios que soy yo, que no estoy inventando. Ya, entonces, así me encuentran. Instagram, y llenen por favor ese formulario, porque así tengo su mail y les aviso cuando hagamos el workshop, a ustedes primero. Eso. Que va a ser en una semana. Y si bien tú tenés huevo y eres del lenguado y decís lo que pensáis, te apuesto que igual, en algún punto igual te importa lo que piensa otra persona. Sí. Pero de nuevo, tú con eso, ¿cierto? Sí, pues, me importa siempre lo que piense otra gente, porque yo tengo que buscar ser del lenguado con todo el respeto que pueda emitir hacia las personas. Así funciona. Uno tiene que ser respetuoso a los demás porque tiene que actuar desde el amor. Pero eso no implica no decir lo que uno piensa. ¿Cierto? Concuerdo. Oye, Enrique, un gustazo tenerte acá. Espero que en algún momento pueda hacer con un cafecito y contigo acá al lado, en vez de por la cámara. Muchas gracias por esta conversa. Me encanta tu trabajo, cómo lo enfocas. De hecho, te mandaba el pantallazo una amiga que me decía, encuentro medio chántalo a los coaches, pero lo encontré bien sensato. Así que te felicito, de verdad. Está la raja lo que así. Me encanta porque siento que es un real aporte, esto del accionar, y que resuena quizás con cierto tipo de personas, y está perfecto. Estoy esperando el tercer capítulo del podcast, y inscríbanse en el programa grupal. Vamos a cambiar nuestro pedazo de mundo, así funciona. Para que puedan indomar su espíritu, hacerlo indomable. Hacerlo más indomable, pero sin pasarle por encima a nadie. Si esta cuestión es puro amor, pero expresado con huevo.
Consu, gracias a ti, en serio, muchas gracias por tu invitación. Yo te sigo mucho, me encanta lo que haces, por eso sigo tus 2 cuentas, además. He aprendido mucho y he conocido a otra gente muy bacán gracias a ti. No sé si a Tomás, creo que lo conocí por ti, o a la Cota también. A la Cota. Sí, la Cota. Bueno, la Cota igual es ella. Que también tiene. Sí, eso, así que yo, toda mi gratitud para ti por invitarme, me ha encantado esta conversa, estoy feliz. Así que, nada, igualmente, invitado, siempre. Oye, muchas gracias ahí a las personas, pues encontré como muy motivados, como que miraban harto, Sí, súper atentos, así que muchas gracias nomás, y esto va a quedar guardado, así que lo pueden ver las veces que quieran. Bacán. Muchas gracias. Muy bacán, muy bacán. Te mando un abrazo gigante, pues. Capaz que nos encontremos ahí paseando al lado de los nuevos marinos, porque voy para allá. Eso, ahí estamos hablando. Un abrazo. Abrazo a todos y a todas. Buena tarde. Buena semana. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.